Bienvenidos a un nuevo video sobre álgebra lineal. En este video vamos a hablar sobre ecuaciones vectoriales de planos. Aquí vamos a retomar la idea de un video anterior que mencionamos sobre las ecuaciones vectoriales de rectas. En ese video hablamos sobre la importancia de la noción de combinación lineal. Aquí vamos a hablar sobre las ecuaciones vectoriales de un plano, refiriéndonos nuevamente a la idea de una combinación lineal. También en este video vamos a hablar sobre algunas ecuaciones de un plano dado tres puntos o que pasan por tres puntos. Así que espero que disfrutes este video, que puedas verlo hasta el final y de esta manera puedas aprender algo más sobre álgebra lineal. En un video anterior, cuando hablamos sobre, sobre ecuaciones vectoriales de una recta, hicimos una ilustración utilizando GeoGebra donde dábamos un vector, ¿sí? Un vector desplazamiento, un vector posición y teníamos también un vector que le íbamos a multiplicar por un escalar. Bueno, en este caso vamos a ilustrar primero cómo, aunque tengo aquí dos vectores, eh, uno, en un caso de lo que tengo aquí particularmente, este múltiplo por escalar es cero. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede cuando varío un solo escalar, de tal manera que tenga como el caso cuando analizábamos de la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Entonces voy a variar este, este escalar. Entonces lo que notamos, haciendo alusión a lo que pasaba ya cuando planteábamos de la ecuación vectorial o ecuaciones vectoriales de una recta, es que en la medida que yo tome ese vector, un solo vector de los que tengo ahí inicialmente, y lo multiplique por escalares, pues voy trazando pues puntos que contienen o que están sobre una misma recta, ¿no? Ahora pues lo interesante es mirar qué sucede cuando pues en realidad yo hago que, digamos, este escalar ahora sea cero y que el otro sea el que cambie. Es decir, voy a concentrarme en lo que dibujaría ahora eh, los puntos que se marcan cuando este escalar empieza a variar, ¿no? Es decir, empiezo a generar múltiplos escalares del otro vector. Entonces, pues, uno podría pensar, por lo que ya más o menos sabe, que debería, esa secuencia de puntos pues deberían ubicarse sobre la recta que contiene al otro vector, ¿verdad? Y eso es lo que vemos. Entonces lo que aquí estamos viendo es que pues en la medida que yo de forma independiente asigne diferentes valores como múltiplos escalares a esos vectores que tenía en el espacio y que están pues trasladados, en realidad pues estoy dibujando dos rectas pues que tienen un punto en común. Ok. Pues bien, lo que queremos hacer ahora es ver qué sucede cuando ya de manera simultánea hago que esos valores, que esos escalares empiecen a variar. ¿Qué se me dibuja? ¿Qué es lo que se traza allí? Eso es lo que queremos ver. Pues bien, ahora ya hemos refrescado la pantalla y queremos que a partir de esa posición se empiece a dibujar, empiecen a variar los escalares para ver qué secuencia de puntos, cómo quedan organizados los puntos en el espacio. Pues vamos a darles acá reproducir y vamos a concentrar ahí un poco nuestra mirada en lo que se va a dibujar. Pues bien, vemos que ya se está dibujando algo y ya sospechamos que esa secuencia de puntos, si yo permito que el programa siga dibujando los puntos, me va a seguir remarcando esa línea, ¿no? Note que acá estos escalares están conservando como siempre la misma distancia, dado que esa variación como que es constante, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar, por ejemplo, cambiar un poquito acá esta marca y note que dentro acá hay un rastro también que se está marcando. Entonces ahora hay una diferencia ahora o un cambio en cómo se van a empezar a reproducir esos escalares. Entonces si ahora nuevamente lo animamos, lo que notamos es que pues empieza a trazar una figura como equivalente, como semejante, una secuencia de puntos organizadas de forma semejante. Y podríamos empezar a seguir variando eso, ¿no? Voy a quizás a retrocederlo otro poquito y notamos que va a seguir formándose una figura un poco más angosta, por así decirlo, un poco más larga, pero que tiene como las mismas características, ¿no? Y uno podría seguir haciendo eso pues muchas veces, ¿no? De tal manera que si uno permite que eso pase de forma continua,
pues uno podría pensar que tiene pues en realidad una organización de puntos, ¿sí? Eh, que pues de fondo empiezan a dibujar un plano. Y es que uno si uno viene acá a la vista gráfica y mueve un poco esto, nota que pues en realidad esos puntos tampoco están colocados en algo al azar, sino que en realidad están siendo organizados en un plano, ¿sí? En un plano. Entonces, aquí hay algunos elementos importantes que queremos destacar. ¿Qué tenemos? Bueno, este vector negro que tenemos acá, este nos indica como la posición inicial de esos dos vectores que los estamos multiplicando por una escala. Y este vector que aparece aquí al fondo, que es como rosadito, simplemente nos está indicando como que es la suma de esas dos combinaciones lineales y de este vector posición, ¿sí? Entonces, ese vector que está aquí punteado, que es como rosado, es el que el que nos está marcando esa secuencia de puntos que dibuja el plano. Entonces, básicamente, a partir de eso, podemos pensar en que ya tenemos una noción de lo que podría ser la ecuación vectorial de un plano, ¿no? Entonces, si este vector resulta de hacer la suma entre este vector posición, un múltiplo escalar de este vector más el otro múltiplo escalar de este vector, es decir, surge de una combinación lineal de esos tres vectores, donde en realidad los escalares que están variando de la combinación lineal son el de estos dos vectores, el del vector u, que podemos llamarlo este u, y este v. Vale, entonces vamos a ir a la pizarra y vamos a mirar cómo sería la ecuación vectorial de un plano. Bien, aquí hemos hecho un boceto de lo que sería la exploración que estábamos haciendo en GeoGebra. Pues bien, aquí vamos a pensar que este es el origen del plano tridimensional y que este vector P sub 0 pues está describiendo el desplazamiento o el punto inicial donde van a estar colocados o ubicados los vectores U y V. Ya que aquí es importante lo que estamos representando y lo que hacíamos allá en GeoGebra, de que son dos vectores que no son colineales, que no están sobre la misma recta. Y pues a cada uno de los vectores voy a multiplicarlo por un escalar, múltiplo escalar, de tal manera que pueda hacer una variación de su longitud y de su dirección, dependiendo del signo del escalar. Y en últimas, cada punto que esté sobre el plano pues va a ser como una suma de unos vectores, ¿no? Donde dos básicamente están variando sus escalares. Entonces queremos pensar o queremos escribir en cómo sería ese punto pi que está sobre el plano. Pues bien, cualquier punto pi que esté sobre el plano, ese punto pi va a quedar descrito de la siguiente manera. Pues va a ser primero p sub 0, este p sub 0 que va a ser el vector desplazamiento, y posteriormente la suma de estas dos combinaciones lineales entre estos vectores. O sea que sería p sub 0 más alfa por u más lambda, lambda por el vector v. Pues bien, entonces vemos que claramente aquí aparece otra vez la idea de combinación lineal, es decir, hay una combinación o se utilizan de forma simultánea las operaciones múltiplo por un escalar y la operación de suma entre vectores. Esta noción de un plano o esta forma de definir la ecuación de un plano mediante una combinación lineal va a ser muy importante. Va a ser muy importante en el álgebra lineal. Pues bien, de alguna manera, pues podemos pensar entonces que lo que define o lo que determina la ecuación vectorial de un plano o las ecuaciones vectoriales de un plano son algo que llamamos, y aquí son los que se representan, los vectores directores. Entonces a este vector u y a este vector v los llamamos vectores directores. Justamente porque a partir de esos vectores, cuando se hacen las combinaciones lineales de ellos, pues empiezo a dibujar el plano, ¿no? Y pues básicamente a este punto P sub 0, se le conoce como la posición inicial o el vector de desplazamiento del plano en el espacio, ¿no? Como vector posición.
Entonces, básicamente, pues aquí ya está la noción más básica o la definición de lo que vamos a entender por la ecuación vectorial de un plano. ¿Por qué el título del video era como ecuaciones vectoriales de un plano? Bueno, porque pues podríamos pensar que uno puede obtener vectores directores de forma equivalente y eso es lo que vamos a mostrar a continuación. Bien, uno de los problemas que podemos encontrarnos o que puede ser importante o que nos da la posibilidad de determinar diferentes ecuaciones vectoriales para un plano es pensar que tengo tres puntos y que quiero construir un plano que contenga estos tres puntos. Y bueno, de paso que de alguna manera estamos con eso considerando que entonces dados tres puntos pues va a pasar un único plano y básicamente eso es lo que sucede, ¿no? Básicamente eso es lo que sucede. Noten que en la definición que dimos de una ecuación vectorial de un plano, pues tenemos un vector posición, tenemos dos vectores directores. Entonces, dado que tenemos tres puntos, pues uno básicamente podría a partir de esos puntos, pues empezar a construir ciertos vectores, ¿no? Y entonces ahí es donde me doy cuenta que existe pues diferentes posibilidades. Podría tomar tal vez para construir el vector que va desde A a B, por ejemplo, vector que va desde A a B. Voy a suponer que ese va a ser uno de mis vectores directores y que el otro es el que va desde A hasta C. Bueno, de A hasta C. Y que el otro será el que va desde A hasta C. ¿Sí? Entonces, pues ya de alguna manera podría pensar de que este es mi vector director U, que este es mi vector director V. Y pues básicamente podría pensar entonces que el punto A voy a poder verlo como un vector en posición estándar y que va a ser mi vector posición, ¿no? Y que entonces a mi vector posición puedo considerarlo ya sea tomando A como un vector en posición estándar y pensando que pues si por acá más abajo considero que está el origen del plano tridimensional, vamos a pensar que por aquí está el origen del plano tridimensional, ¿sí? Entonces, pues el vector parte de ahí y termina en el punto A, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos todos los elementos. Vamos a utilizar GeoGebra para mostrar cómo haríamos eso. Y de paso, allí vamos a explorar una de las funciones que tiene el programa y que también nos puede ayudar a entender en términos de unas relaciones entre rectas y planos, al menos para la ecuación vectorial de un plano. Bien, ya hemos ubicado los puntos aquí en GeoGebra. Tenemos el punto 1, 1, 1, 0, 1, 1 y 2 menos 1, 3, que eran los puntos que habíamos colocado en la pizarra para encontrar las ecuaciones vectoriales de los planos. También aquí hemos encontrado ya los respectivos vectores. Este vector u, que era el que allá habíamos llamado, que es parte de A y llega a B, que es hacer como B menos A, que lo hicimos acá, que es como hacer B menos A. Hacer B menos A, entonces, bueno, aunque me da el punto F, pero eso corresponde a estas coordenadas del vector u, donde la posición inicial de ese vector u pues es el vector p. Vea que el vector p lo estamos tomando como vector inicial y fue lo que hemos mencionado allá de tomar las coordenadas de el punto A como el vector posición inicial, ¿no? Y pues el otro vector es este, es v, que resulta pues de hacer la diferencia entre c menos a, ¿sí? Que es el vector que sale de A y llega hasta C. Pues bien, aquí en el programa uno puede pedirle que le ubique un plano, ¿sí? Pero entonces él le pide primero, hay varias opciones, ¿no? Podemos como hacer con un polígono, bueno, pero vamos a concentrarnos básicamente
Bueno, esta puede ser una, ¿no? Ya tengo 3 puntos, pero no la vamos a utilizar ahorita directamente porque queremos mostrar primero una relación importante. Eh, el programa también puede, por ejemplo, ubicarnos, vamos a utilizar esta opción de recta a recta, porque es lo que quiero relacionar con lo que ya hablamos en un video pasado de recta. Entonces, para esto queremos primero hallar una ecuación vectorial para cada una de las rectas que tienen como vector director esos vectores que calculamos. Entonces, todavía no vamos a encontrar el plano. Primero vamos a construir las rectas. Entonces recuerden que, bueno, para esta puedo aquí utilizar una opción que se llama punto y vector director. En este caso sí debo darle aquí como primera entrada punto, entonces voy a seleccionar el nombre A, que pues equivale aquí como a este vector P, que es 1, 1, 1. Y como vector director, por ejemplo, voy a seleccionar el vector U. Entonces se me dibuja la recta que tiene por vector director U y está desplazada, o el vector que describe el desplazamiento es el vector P. Ok, entonces también voy a construir la otra recta que pasa por el punto A y que tiene por vector director ahora el vector V. ¿Sí? El vector V. Bueno, entonces ahí se está dibujando un pedazo. Por el recorte que hace el programa, pues no se alcanza a ver completa, pero si movemos hacia este lado vemos que ahí está. Vale, entonces vemos que esas rectas tienen un punto en común, hay un punto de intersección. Vea que aquí están las ecuaciones vectoriales de esas rectas. Bueno, yo creo que vamos a abrir mejor la vista gráfica, vamos a ahorrar esta. eh, para ahorita mostrar las ecuaciones. Quizás basta con desplazar aquí un poco para que ustedes noten cuáles son las ecuaciones vectoriales de esas dos rectas. Pues bien, eh, note que pues era de esperarse que esas dos rectas tuvieran un punto en común porque el vector posición por donde están pasando es el mismo, ¿no? Tiene un punto en común. Entonces, bueno, ya pensando en eso, pues uno podría ahora sí pedirle acá que le trace un plano que pasa por esa recta. En ese caso, las rectas se llaman F y la otra se llama G. Pues bien, ahí tengo mi ecuación del plano. Claro, aquí el programa, digamos que utiliza otra representación, sobre esta vamos a hablar más adelante, y es algo que llamamos una ecuación normal del plano. Pero lo que queremos mostrar es que básicamente, pues yo teniendo esas dos, quizás por ahora no nos concentremos en esta ecuación, que yo teniendo la ecuación o teniendo dos rectas que tienen un punto en común, pues esas dos rectas contienen un plano, ¿no? Contienen un plano. Y note que pues acá, como se crearon las cosas, yo puedo pues variar un poco este punto y variar este punto también. Y note que pues sigo dibujando el mismo plano. ¿Por qué en el título de pronto mencionábamos que las ecuaciones vectoriales de un plano? Note que en el video anterior hablábamos de las ecuaciones vectoriales de una recta. Entonces yo, por ejemplo, esta recta puedo describirla de diferentes formas, ¿no? Puedo describirla con diferentes ecuaciones. Entonces, si a cada una de las rectas yo las puedo describir con diferentes ecuaciones vectoriales, entonces eso quiere decirnos que cada plano desde su ecuación vectorial, que es la que estamos analizando hoy, pues puede ser descrito de forma diferente. Ahora vamos a ir a la pizarra y vamos a colocar de forma escrita, explícita, cuáles serían las dos ecuaciones vectoriales del plano que pasa por esas rectas. Por ahora, pues, por ejemplo, podemos ver eso, ¿no? O sea que en realidad podríamos utilizar esto como un criterio para saber si dos o más rectas están sobre el mismo plano, ¿no? Y es que yo puedo tomar alguna de ellas y construir pues la ecuación vectorial del plano y luego pues como mostrar o verificar que las otras rectas pues también cumplen o satisfacen la ecuación vectorial del plano. Entonces, bueno, aquí ya establecimos una relación con las ecuaciones vectoriales de una recta y las ecuaciones vectoriales de un plano. Además, pues que podemos ver claramente pues que tiene sentido que dos rectas que tienen un punto en común o que se cruzan, pues estén sobre el mismo plano, ¿no? Ahora queremos mostrar aquí desde la pizarra cómo podríamos escribir esas ecuaciones vectoriales
las dos ecuaciones vectoriales para ese plano que pasa por estos tres puntos. Recuerde que allá en el programa pues ya mostramos cómo funciona, cómo se haría. Queremos ahora hacerlo aquí de forma pues más sencilla, ¿no? Aquí en la parte inferior hemos encontrado los respectivos vectores, el vector u, que es hacer b menos a, y el vector v, que es hacer c menos a, y pues estamos tomando a ese vector a como el vector p sub 0, por donde vector como desplazamiento, posición, que tiene pues coordenadas 1, 1, 1. Bien, pues ahora utilizando lo que escribimos como ecuación vectorial de la recta, pues vamos a escribir una de esas ecuaciones vectoriales, ¿no? Entonces, eh, vamos a pensar que una posibilidad, y es la más directa y la más sencilla, es la siguiente. Pues tomo el vector posición, que es p sub 0, sería 1, 1, 1. Este es pues, mi vector posición, más, recuerde que lo que hacemos es hacer una combinación de esos dos vectores directores. Entonces podría pensar, por ejemplo, que sería alfa por menos 1, 0 y 0. Más, aquí vamos a colocar otro escalar, por ejemplo voy a utilizar el escalar k por 1, menos 2, 2. ¿Y cómo podemos encontrar otra ecuación vectorial de forma equivalente? Pues aquí tenemos que utilizar o recordar lo que hablamos de cómo encontrar ecuaciones vectoriales de rectas que describan o que sean paralelas coincidentes, ¿no? Y por ejemplo, una opción puede ser pues escalar los vectores directores. Recuerden que eso en la recta, tomar dos vectores que son múltiplos escalar entre sí, y si tomo un punto por donde pasan, el mismo punto por donde pasan, pues me describen la misma recta. Entonces yo también podría pensar que otra ecuación vectorial para ese plano podría ser la siguiente, ¿no? Voy a tomar el mismo punto y acá, por ejemplo, voy a cambiar el parámetro para que indicar que sea como otra, que esos valores del parámetro pues cambien de forma diferente. Y acá voy a multiplicar este vector director, voy a multiplicarlo por, como si fuese por menos 1, ¿no? Entonces que aquí me quede 1, 0, 0. Más, ahora voy a colocar acá un parámetro t, y aquí voy a colocar también menos 1, o sea, multiplico todo por menos 1, cada componente por menos 1. Ahora vamos a ver en la pizarra, no vamos a retroceder, y vamos a ver qué podría significar esto respecto a los puntos que nos dieron inicialmente. Pues bien, ya esas serían las dos ecuaciones vectoriales. Si nos regresamos un poco y bueno, de pronto minimizamos esto, note que aquí cuando nos dieron los tres puntos nosotros construimos un vector director partiendo de A y llegando a B, el otro partiendo de A y llegando a C. Recuerde que, bueno, si yo invierto esto, si yo hago ahora A menos B y A menos C, pues estoy construyendo el vector que es el inverso aditivo de cada uno de ellos, que fue como el equivalente a hacer acá de multiplicar por menos 1. Claro, alguien aquí arriba hubiese podido tomar, por ejemplo, el vector que va de C a B y de C a A. Pues bien, si toma esos dos vectores directores, ahí va a encontrar otra ecuación vectorial para ese plano. Entonces, es una riqueza importante utilizar las ecuaciones vectoriales de los planos, porque nos permiten describir de forma equivalente o mediante diferentes ecuaciones pues la misma región del espacio, ¿no? También en la medida de que se restrinja el valor del parámetro, pues podemos pintar en el espacio pues diferentes figuras, diferentes como eh, rectángulos, ¿no? Como lo mostrábamos al inicio del video. Bueno, bien, pues espero que este video les haya gustado y que puedan seguir pensando un poco sobre planos y rectas. Vamos a hacer otro video sobre planos y rectas, entonces estén atentos a una nueva publicación de un video y pues déjenos sus comentarios para saber respecto a qué temática o qué punto en específico quisieran conocer del álgebra lineal, quisieran de pronto consultar o alguna duda al respecto.